De manera general, en los países del hemisferio occidental y sistema político democrático, parece como que la elección de presidente es el evento central de cualquier proceso de elección popular, como si fuera una especie de superestrella o celebridad de la que todos hablan y muchos esperan alcanzar. Pero, a pesar de las explicaciones sobre la teoría general del Estado y constitucionalismo realizadas en videos anteriores, en donde determinamos que los estados modernos nacen con la idea de la soberanía popular, así como con la necesidad de dividir los poderes en varias funciones independientes entre sí, para evitar la concentración del poder. ¿Por qué el presidente sigue siendo la estrella del show? ¿Será que la gente piensa que tiene más poder o influencia que el resto de poderes del Estado? Veamos si esto es así. Según nuestra Constitución, la función ejecutiva está encabezada por el presidente de la República, con lo cual tiene dos facultades principales: jefe de Estado y de Gobierno, y responsable de la administración pública. El presidente de la República debe ser ecuatoriano, tener al menos 35 años a la fecha de inscripción de su candidatura a elección, y estar en goce de los derechos políticos, así como no tener alguna prohibición legal para el ejercicio de un cargo público prevista en la Constitución o en la ley. El periodo del presidente es de 4 años, pudiendo reelegirse solamente una vez consecutiva o no. Si faltara el presidente de manera temporal, será reemplazado por el vicepresidente, entendiendo como ausencia temporal los siguientes casos: enfermedad, circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer el cargo durante un periodo mayor a 3 meses, o una licencia otorgada por la Asamblea Nacional. Si llegara a faltar de manera definitiva el presidente, lo reemplazará de manera definitiva también el vicepresidente, durante el tiempo que faltare para completar el periodo para el que fueron elegidos. Si por el contrario faltaran de manera simultánea el presidente y el vicepresidente, será quien ejerza la presidencia de la Asamblea Nacional, el que asumirá temporalmente la presidencia de la República. Pero, en el término de 48 horas de verificarse este hecho, el Consejo Nacional Electoral convocará una nueva elección. Quien llegare a ganar esta elección lo hará también para ejercer el cargo durante el tiempo que falte para completar el periodo de quienes reemplazan. Esto sería así siempre que no faltare un año o menos para la finalización del periodo. Si solo falta menos de un año del periodo no terminado, se quedará ejerciendo el cargo de presidente quien ejerza la presidencia de la Asamblea Nacional. Ahora bien, el presidente de la República como jefe de la función ejecutiva tiene facultades y obligaciones previstas en la Constitución, que podrían clasificarse en dos grandes grupos. En primer lugar están las facultades y obligaciones que se tiene respecto de la Asamblea Nacional. En primer lugar, al momento de su posesión, que usualmente es el 24 de mayo, debe presentar a la Asamblea Nacional el esquema general de su plan de gobierno. En segundo lugar, debe presentar a la Asamblea el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que tendrá el gobierno para cada año. Luego, y en tercer lugar, debe enviar la proforma del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional cada año para su aprobación. En cuarto lugar, tener la iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes, así como sancionar, es decir, aceptar o vetar los proyectos de ley enviados como aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional, así como ordenar su publicación en el registro oficial, que es el registro en donde se publican todas las normas de aplicación obligatoria en el Ecuador. A partir de la fecha de su publicación se entiende que la norma está vigente y obliga a la ciudadanía. Convocar, en quinto lugar, a la Asamblea a sesiones extraordinarias para conocer temas específicos como conocer proyectos de ley que deben ser aprobados con urgencia o presentar informes especiales. En sexto lugar, ejercer la facultad reglamentaria de manera general, es decir, expedir los reglamentos a las leyes aprobadas por la Asamblea, pero solo para instrumentar su aplicación desde un punto de vista procedimental, no para contradecir o ampliar su contenido esencial. Si en la ley no está, en el reglamento no puede estar, salvo por esta aclaración. En séptimo lugar, disolver la Asamblea Nacional cuando ésta se haya arrogado funciones que no le competen según la Constitución, siempre que exista un dictamen favorable de parte de la Corte Constitucional.
ya sea por obstruir el Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad solo puede ser ejercida solo por una vez en los 3 primeros años de su mandato. Se le conoce como la muerte cruzada, porque una vez que el presidente ha emitido este decreto, el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones de asambleístas y de presidente y vicepresidente, a fin de que terminen el periodo que dejaron pendiente. Mientras se posesiona la nueva asamblea, el presidente podrá expedir los que se conocen como decretos ley, que, como su nombre lo indica, son decretos ejecutivos con fuerza de ley, pero solo en materia de urgencia económica y con dictamen favorable de la Corte Constitucional previa. El otro gran grupo de facultades relacionadas al ejercicio de la presidencia de la República tienen que ver con las obligaciones que se tiene respecto del ejercicio del gobierno y su relación con la ciudadanía. En primer lugar, está la función o potestad de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico, que se demuestra a través del ejercicio propio del gobierno. Luego, dictar los estados de excepción de manera general y exclusiva, en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Estos estados de excepción, como su nombre lo indica, implican que dentro del territorio establecido y durante el tiempo constitucional, se podrán suspender algunas libertades de la ciudadanía con el fin de superar la crisis que motivó el decreto en primera instancia. Analizaremos los estados de excepción por separado en su momento. En tercer lugar, definir y dirigir las políticas públicas de la función ejecutiva, entendiendo la política pública como el lineamiento general de hacia dónde se enfocará el presupuesto general del Estado. Por ejemplo, una política pública puede ser la generación de vivienda o empleo, pero la ejecución de esa política depende de otros órganos como el Ministerio de Vivienda o el Ministerio del Trabajo. En cuarto lugar, presentar al Consejo Nacional de Planificación el Plan Nacional de Desarrollo, que contiene las políticas públicas y cómo se van a ejecutar con objetivos y metas verificables en el tiempo. En quinto lugar, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos para su funcionamiento dentro de la función ejecutiva, es decir, las funciones que tendrá la vicepresidencia, la forma en cómo se va a organizar los ministerios, secretarías y demás entidades que forman parte de la función ejecutiva. Sexto, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación como pueden ser los institutos, los consejos, las agencias de regulación y control, etc. Séptimo, nombrar ministros y demás servidores públicos dentro de la función ejecutiva. Octavo, definir y dirigir la política exterior del país, incluyendo suscribir y ratificar tratados internacionales, nombrar y remover embajadores, así como otros jefes de misiones diplomáticas alrededor del mundo. Noveno, convocar a consulta popular en los casos y requisitos previstos en la Constitución. Décimo, ejercer como la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como designar a sus autoridades, por lo que también es su función velar por el mantenimiento de la soberanía y la independencia del Estado, el orden interno y la seguridad pública y la defensa nacional. Décimo primero, indultar, rebajar o conmutar penas a personas que hayan cometido delitos, de acuerdo con la ley, como en el caso de las razones humanitarias o por la persecución política. Los actos que manifiestan la voluntad del presidente se llaman decretos ejecutivos y suelen ser generalmente de dos tipos: aquellos que contienen el reglamento o una ley y aquellos que se emiten para el ejercicio del gobierno, como la designación o remoción de autoridades de la función ejecutiva, la creación o supresión de carteras de Estado, el inicio de estados de excepción, las políticas públicas que se aplicarán, entre otras cosas. En lo tocante al vicepresidente, este deberá cumplir con los mismos requisitos que el presidente para poder desempeñar sus funciones, y su cargo durará el mismo tiempo que el del presidente. Su función principal es la de subrogar al presidente cuando deba ausentarse, y cuando no esté ausente, el vicepresidente ejecutará las funciones que le delegue el presidente vía decreto ejecutivo. Este no emite normas como los decretos ejecutivos, salvo que lo haga subrogando al presidente, en cuyo caso serán decretos ejecutivos expedidos por el presidente subrogante, igual de válidos como si los hubiese emitido el presidente titular. En caso de falta temporal del vicepresidente, lo subrogará el ministro de Estado que designa el presidente.
Pero si el vicepresidente faltara de forma definitiva, entonces el presidente enviará una terna a la Asamblea Nacional estableciendo los nombres de posibles reemplazos, para que uno de los de la terna sea elegido por la Asamblea Nacional al ejercicio del cargo de vicepresidente, por el tiempo por supuesto que faltare para completar el término que el saliente dejó pendiente. Si la Asamblea no se pronuncia en 30 días de notificada la petición del presidente, se entenderá elegida la primera persona de la terna enviada. Ahora bien, el presidente no alcanza a ejecutar todas sus funciones de manera directa, por el evidente tamaño de las mismas. Así que la Constitución y la ley le permiten crear carteras de Estado para completar el ejercicio de sus funciones. Estos son los famosos ministerios, que analizaremos en el siguiente video. Hemos llegado al final de esta parte. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal y escríbeme en los comentarios para enriquecer este trabajo. Tu opinión es importante. Recuerda, conocer es poder y el poder construye justicia.